Eras halcón antes de ser pájaro enjaulado, eras luz, antes que la sombra de su mano tu corazón cubriera. Resignación es la palabra antigua que no trae rama de olivo, en pico de paloma, es travesía sin agua, aceptar la sed. A ser libre, mujer, no temas. Extiende tus alas, danza en tu vuelo, deja que la música de violines tu pelo mesa y sea el arco iris. Rompe el miedo, las cadenas, que la vida deposite en el renacido cuenco de tus manos solo gotas de miel. Dueña de tus amaneceres, Elena Díaz Santana. Muy buenas tardes a todas, todos y todes quienes nos acompañan el día de hoy en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ya quienes nos siguen en la transmisión en vivo por las redes sociales. Saludo a las consejeras Ileana Hidalgo Rioja y Aidía García Hernández, quienes nos acompañan en la presentación de la recomendación 02/2023 relativa a la falta de perspectiva de género y omisión de garantía, una debida diligencia reforzada en la investigación de delitos relacionados con violencia contra las mujeres, adolescentes y adultas. De forma especial, le doy la bienvenida a las 4 víctimas directas identificadas en el presente instrumento recomendatorio, una de ellas adolescente y niña al momento de la agresión, así como a las 4 víctimas indirectas, 3 de ellas mujeres, reconocidas en los 4 casos a los que se refiere la recomendación y quienes depositaron su confianza en este organismo para iniciar los procedimientos de investigación que llevaron a la documentación de las violaciones a derechos humanos a las que fueron víctimas. La violencia contra las mujeres es persistente, se manifiesta en tipos y ámbitos distintos. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI, para el 2021, más del 70% de mujeres de 15 años o más ha experimentado al menos un incidente de violencia que puede ser psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación en al menos un ámbito y ejercida por cualquier persona agresora a lo largo de su vida. De forma específica, la violencia sexual a nivel nacional ocupa el segundo lugar con un 49.7%, precedida por la violencia psicológica que tiene el 51.6%. En la Ciudad de México, la violencia sexual es mayor, pues mantiene el primer lugar en una prevalencia del 64.5%. Este tipo de violencia es ejercida mayoritariamente por personas de su círculo cercano y de confianza. En casi 70% se perpetúa por un familiar o personas cercanas a la comunidad en la que se desenvuelve, principalmente tíos, primos, hermanos, entre otros, por lo que es debido a la naturaleza oculta de este tipo de violencia. Las autoridades investigadoras deben dar especial peso a una valoración psicológica con pruebas consideradas a partir del perfil de la víctima y una explicación metodológica clara de por qué se utilizan, qué valoran y cómo se interpretan los resultados, que considere escalas para valorar y que tenga presente el trauma y los mecanismos de afrontamiento. Mientras que en lo que toca en el ámbito familiar, a nivel nacional se reportó que el 11.4% del total de mujeres de más de 15 años ha experimentado violencia familiar, de los cuales el 7% decidió denunciar y el 92% no lo hizo. En la Ciudad de México, la prevalencia es mayor. El 15% de la población de mujeres de 15 años habría sufrido situaciones de violencia familiar durante el 2021, siendo los agresores mayormente identificados en orden decreciente su hermano, padre, madre, otro familiar, tío, hijo, primo, y el lugar de mayor ocurrencia, el hogar. Aún con estas cifras, de acuerdo con la encuesta nacional de victimización, percepción sobre seguridad pública, el 92% de los delitos que suceden en nuestro país no son denunciados o son denunciados sin que hubiera iniciado una carpeta de investigación, siendo los principales motivos para no denunciar
el que se considera una pérdida de tiempo en el 41% y la desconfianza en un 19%. ¿Cómo hacer frente a esta realidad y eliminar los obstáculos para la denuncia como la falta de confianza? Si instrumentos recomendatorios como el que hoy se presenta documentan que en la práctica persiste la victimización secundaria y la falta de debida diligencia de género en el momento de conducir las investigaciones, lo que genera violaciones a los derechos humanos como el acceso a la verdad, la justicia y la reparación del daño. El derecho de la mujer a una vida libre de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género. Las autoridades deben adoptar medidas integrales para actuar con debida diligencia, pues sin cumplir con esa obligación desde los órganos de investigación y de los impartidores de justicia, puede condicionar el acceso a la justicia de las mujeres por invisibilizar su situación particular. Los casos que se presentan en esta recomendación dan cuenta de la falta de perspectiva de género y de omisiones en la investigación de delitos relacionados con violencias en razón de género, como es la violencia sexual, psicológica y a la que pueden tener en el entorno familiar en agravio de mujeres en todo su ciclo de vida, niñas, mujeres adolescentes, jóvenes, adultas y mayores. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha insistido a través de numerosas recomendaciones e informes especiales en que la falta de observancia y aplicación de la perspectiva de género en la investigación de cualquier tipo de violencia que viven las mujeres, tal como es el caso, compromete no solo su derecho a vivir una vida libre de violencia, sino derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como el derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones y el debido proceso por el que se reconoce que hay un patrón común. La ausencia de adecuadas valoraciones de riesgo, la falta o insuficiente de impulso procesal o actos de investigación eficaces, la dilación en la determinación de las investigaciones y la no judicialización ni propuesta de ejercicio de la acción penal, a pesar de existir dictámenes médicos y psicológicos, entre otras diligencias, que permitirían valorar la determinación de las carpetas, provoca que las mujeres en el día a día continúen viviendo violencias que en el peor de los casos pueden terminar con su vida. Es importante enfatizar que la investigación realizada en los 4 casos de la presente recomendación parte de un enfoque interseccional al tratarse de mujeres sobre las que recaen más de una categoría de exclusión que el género, una adolescente, una mujer extranjera, así como una mujer joven en un contexto de riesgo de desintegración familiar. Asimismo, es de destacar que en el caso 3, las omisiones acreditadas en la investigación ministerial impidieron de manera definitiva cualquier posibilidad de acceso a la justicia para la víctima directa al configurarse la prescripción del delito por causas imputables a la autoridad. En función de lo anterior, es indispensable que la autoridad responsable asuma su responsabilidad por la prescripción punitiva y que ante tal hecho inevitable la víctima acceda a una reparación integral de este hecho en particular y a las violaciones adicionales que se documentan. La garantía de los derechos a las mujeres a una vida libre de violencia y a no ser discriminadas en razón de su género depende de la forma de actuación de las autoridades, en este caso del personal del Ministerio Público, de cara a la atención integral de las carpetas de investigación a raíz de los hechos posiblemente consecutivos de violencia de género en contra de niñas, adolescentes y mujeres con perspectiva de género, por lo que el patrón común que se identifica en estos 4 casos que la recomendación recoge son muestra de las deudas pendientes que existen por parte de nuestros sistemas de procuración de justicia que perpetúan la violencia institucional ante las omisiones. El camino en la búsqueda de justicia continúa siendo árido y lleno de obstáculos. Muestra de esto es la condena de 70 años dictada el pasado 13 de marzo, antier apenas, por el feminicidio de Mariana Lima. Desde el 2015 se sentó un precedente importantísimo.
a partir de su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el máximo tribunal estableció que las muertes de mujeres sean investigadas como feminicidios y para que se recolecte y salvaguarde la evidencia que constituye a determinar si la víctima vivía en un contexto de violencia, tal como era el caso de Mariana, quien sufría violencia física, psicológica, sexual por su pareja, es decir, en el ámbito familiar, y como sucede en los casos que abarca este instrumento recomendatorio. Esta recomendación sigue poniendo en evidencia la falta de perspectiva de género y omisión de garantía de debida diligencia reforzada en la investigación de delitos relacionados con violencia contra las mujeres. Las mujeres no podemos seguir siendo presas de agresores que quedan impunes y de autoridades que las protegen mediante la omisión. Para ustedes, la búsqueda de la verdad y la justicia, así como de protección, les ha significado años de espera y de riesgos por falta de debida diligencia y de capacidad técnico-jurídica para investigar con perspectiva de género. En razón de lo anterior, y como lo base a los documentos y a los hechos documentados por la Cuarta Visitaduría General de esta comisión, se dirige esta recomendación 02-2023 a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en su calidad de autoridad responsable y establece como puntos recomendatorios los siguientes. Primero, coadyuvar con la CEAVI a fin de que las 4 mujeres víctimas directas, así como las 4 víctimas indirectas, reconocidas en el instrumento recomendatorio, queden inscritas en el registro de víctimas de la Ciudad de México y de igual manera promover e impulsar que esta comisión ejecutiva, que las medidas de ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión sean proporcionadas a las víctimas. Segundo, coadyuvar a dar seguimiento para que la CEAVI integre los expedientes correspondientes de las víctimas directas e indirectas reconocidas en la recomendación, con el fin de que esa comisión ejecutiva pueda proceder en la determinación de los planes de reparación integral conforme a los parámetros establecidos en el instrumento y atienda a los principios de máxima protección, debida diligencia y no victimización secundaria. Dichos planes deben de ser implementados en un plazo razonable y por el tiempo que sea necesario. Tercero, la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y, en su caso, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, ambas fiscalías especiales adscritas a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberán presentar un plan integral de investigación para las indagatorias que se integran por la posible comisión de delitos en contra de mujeres víctimas reconocidas en el presente instrumento, que incluya un cronograma de reuniones periódicas para cada uno de los casos. Los planes deben realizarse con una perspectiva de género, atendiendo ese interés superior de la niñez, los enfoques de interseccionalidad, diferencial y especializado, conforme al protocolo de investigación y atención de violencia sexual de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Además, en el caso número 3, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar rendirá un informe a la víctima sobre el estado jurídico que guarda la indagatoria relativa a la notificación del archivo temporal y a la consecuente prescripción de la conducta delictiva. El informe debe incluir una propuesta de trabajo orientada a subsanar las irregularidades documentadas. El personal ministerial deberá hacer valoraciones de riesgo necesarias de manera periódica con el fin de que las medidas de protección que se determinen en su favor sean acordes e idóneas y se gestione que se asigne a las víctimas directas que así lo requieran una persona asesora jurídica que la asista. Cuarto, dar vista a la Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos y o la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía, según corresponda, para que se inicien las investigaciones de responsabilidad administrativa y o penal de las personas servidoras públicas presuntamente responsables, así como informar el estado procesal que guarda la queja que se inició por una de las mujeres víctimas directas e informar al programa de lucha contra la impunidad adscrito a la Dirección Ejecutiva de Seguimientos de esta comisión. Quinto,
realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad, el cual deberá ser plenamente satisfactorio para las víctimas directas. Sexto, diseñar y desarrollar una herramienta estandarizada que permita la adecuación de la valoración de riesgo de las personas que denuncian actos de violencia por razones de género en las fiscalías adscritas a la Coordinación de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. Agradezco al personal de la comisión bajo la dirección de la Cuarta Visitaduría General que llevó a cabo la investigación y determinación de las violaciones a derechos humanos que motivan la presente recomendación. También las aportaciones vertidas por parte de los equipos de trabajo de este organismo público de derechos humanos, tales como la Secretaría Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Seguimiento, a la Dirección de Promoción de Agendas de Derechos Humanos y a la Dirección de Administración su trabajo para la presentación de esta recomendación. De manera especial, quiero agradecer a las víctimas directas e indirectas por la confianza depositada en la Comisión para la atención de sus casos. La investigación, la documentación y su determinación desde un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y debida diligencia. Sabemos que este no es el final del proceso para el acceso a la justicia y la reparación del daño. Sin embargo, es un proceso necesario para su materialización, por lo que desde este momento esta Comisión de Derechos Humanos le dará seguimiento a la aceptación y al cumplimiento de los puntos recomendatorios. Muchísimas gracias por su confianza.